El campo se extendía bajo un cielo otoñal, con sus árboles desprovistos de calor, sus ramas retorciéndose como brazos esqueléticos. Al final de un camino estrecho, lejos del pueblo, se alzaba la finca de los Donovan. La casa era una silueta melancólica de ladrillo y madera, con sus altas ventanas que miraban hacia abajo como ojos fríos, sus chimeneas expulsando tenues volutas de humo como si la casa misma respirara. Fue aquí donde Claire y Michael Donovan eligieron comenzar su vida matrimonial. Su boda había sido modesta, celebrada entre amigos, una promesa susurrada entre anillos y votos. El amor parecía simple entonces, dos manos unidas contra el mundo. Pero mientras conducían por el sinuoso camino de grava hacia la finca, la risa se apagó. La casa se alzaba demasiado pesada, como si pesara el aire. El sol se escondió tras las densas nubes y las sombras envolvieron los campos en silencio. Michael salió primero, con el rostro iluminado por una emoción forzada. «Nuestro hogar definitivo», declaró, pero su voz tembló con la misma inquietud que le erizaba la piel. Claire lo siguió, apretándose el abrigo para protegerse del frío repentino. Miró las ventanas, donde no entraba luz. Por un instante, creyó ver movimiento tras una cortina, pero al parpadear, había desaparecido. Dentro, el aire era aún más frío. El vestíbulo olía a madera húmeda y a moho, un aroma que susurraba a décadas de aislamiento. Sus pasos resonaban con demasiada fuerza contra los suelos de piedra, levantando motas de polvo que se filtraban por la luz grisácea del cristal. El silencio se cernía sobre ellos, como si la casa hubiera estado esperando. Exploraron con cautela, habitación por habitación. El salón lucía pesadas cortinas y una gran chimenea ennegrecida por el hollín. El comedor, largo y hueco, se extendía, con la mesa aún cubierta por un mantel amarillento, como si esperara a huéspedes fallecidos hacía tiempo. En el piso superior, las habitaciones impregnaban el olor a humedad del tiempo, con el papel pintado descascarándose en lentos rizos. Claire rozó la barandilla con la mano, solo para retroceder al sentir astillas que le perforaban la piel. Miró a Michael, pero él ya se acercaba, abriendo puertas, hablando de planes de renovación. Sonrió levemente, aunque una inquietud se apoderó de su estómago. Cada rincón de la finca parecía impregnado de recuerdos, ninguno de los cuales les pertenecía. La primera noche trajo un sueño intranquilo. Claire se despertó con leves crujidos, pasos sobre su habitación, aunque no debería haber nadie allí. Michael lo descartó como madera vieja asentándose, pero los sonidos continuaron, mesurados, deliberados, como pasos de un lado a otro. Cuando se atrevió a mirarse al espejo del otro lado de la habitación, vio su propio reflejo borroso, como si el cristal estuviera empañado desde dentro. El segundo día, exploró el jardín. Lo que debería haber sido un lugar de paz era, en cambio, un desierto de espinas y maleza estrangulada. La fuente del centro estaba seca. Su estatua de una novia sostenía flores rotas, con su rostro de piedra erosionado en una sonrisa vacía. Claire se giró rápidamente, inquieta por la mirada esculpida que parecía seguirla. Esa noche, mientras Michael se afanaba en desempacar, Claire entró en el estudio. Las estanterías estaban hundidas bajo tomos olvidados, muchos cubiertos de moho. Un libro se deslizó sin esfuerzo, con el lomo agrietado y las páginas llenas de fotografías frágiles. Los pasó con cuidado, pero se quedó paralizada. Las imágenes mostraban parejas, siempre posando en la entrada de la finca. La fotografía más antigua databa de 1897. Todas eran casi idénticas, los novios sonriendo levemente, de pie en el mismo lugar donde ella y Michael habían estado el día anterior. Las últimas páginas estaban en blanco, o eso creía. A la miro, luz de las velas, aparecieron tenues impresiones, la silueta de otra pareja, con sus rostros arañados con profundas marcas. Debajo, unas palabras estaban grabadas en el papel, hasta que la muerte nos separe. Entonces, llegó el susurro,
bajo y cercano, aunque no había nadie detrás de ella. Giró sobre sus talones, con la vela temblando en la mano, pero el estudio estaba vacío. Solo quedaban los estantes, los libros y el olor a polvo. Huyó hacia Michael, pero él desestimó su miedo, insistiendo en que estaba cansada, dejando que los nervios le jugaran una mala pasada. Sin embargo, mientras la tranquilizaba, sus ojos se dirigieron al pasillo oscuro, y su voz tembló. Esa noche, mientras yacían en silencio, los pasos regresaron. Claire se aferró a las sábanas, oyendo el crujido constante de las tablas. El sonido se detuvo de repente en la puerta, y luego se quedó en silencio. Michael se levantó, con un tono de ira penetrante, y abrió la puerta de golpe. El pasillo se extendía vacío. Las sombras se extendían hacia él como atraídas por su figura. Cerró la puerta rápidamente y se volvió a acostar, fingiendo dormir. Pero Claire permaneció despierta, escuchando, esperando a que el ritmo se reanudara. A la mañana siguiente, recibieron la visita de Evelyn Cross, la vecina que vivía a 1 milla de distancia. Era una mujer mayor, con el rostro curtido y la mirada penetrante, con la claridad de quien ha visto mucho. Observaba la finca con expresión seria. «Te has mudado», dijo simplemente, como si las palabras fueran una advertencia. Claire le ofreció té, pero Evelyn negó con la cabeza. «Esta casa no conserva la felicidad por mucho tiempo. Ya la descubrirás». Michael rió cortésmente, restándole importancia al tono, pero Claire se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres decir?» La mirada de Evelyn se posó en ella, fría y sin pestañear. «Las parejas vienen, nunca se quedan. Aquí los votos unen más de lo que crees». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, con su bastón golpeando suavemente el sendero, su figura envuelta en la niebla. Desde entonces, la casa cambió. Las sombras parecían más profundas, el aire más denso. Michael se distanció, trabajando hasta altas horas de la noche, murmurando planes que Claire no podía oír. Deambulaba sola por los pasillos con la vela parpadeando contra las paredes que parecían cerrarse más y más cada noche. Y en el silencio, empezó a oírlo de nuevo, un susurro que no era el suyo. La finca ya no parecía una casa, parecía un pecho que respiraba y respiraba a su alrededor. Cada pasillo crujía con un ritmo, cada persiana vibraba como si los pulmones expulsaran el aire a través de los huesos. Claire lo notó por primera vez cuando las cortinas se mecieron sin corriente de aire, y las tablas del suelo bajo sus pies parecieron latir levemente, como si respondieran a sus pasos. Michael seguía absorto en sus tareas, hablando de reparaciones y renovaciones, pero su atención era distante. Su tono era brusco cada vez que ella mencionaba la rareza. Pasaba largas horas encerrado en el sótano, alegando que estaba arreglando la calefacción. Sin embargo, cuando Claire bajó una vez a traerle la cena, lo encontró arrodillado ante el viejo muro de piedra susurrando suavemente. En cuanto la luz de la vela lo rozó, se incorporó de golpe, furioso porque ella había bajado sin avisar. La agarró de la muñeca con demasiada fuerza antes de murmurar una disculpa y retirarse escaleras arriba. El sótano apestaba a humedad. Sus piedras estaban resbaladizas. En un rincón, el agua goteaba sin parar, pero el patrón de las gotas era antinatural. 3 gotas, pausa, 3 gotas, pausa, como si la propia casa hubiera aprendido a imitar el latido de un corazón. En la tercera semana, Claire se aventuró a bajar al ático. El polvo impregnaba el aire, perturbado por sus cuidadosos pasos. Entre baúles rotos y muebles olvidados, descubrió un pequeño cofre, con la tapa deformada pero sin cerrar. Dentro había fotografías y cartas frágiles atadas con una cinta gris descolorida. Las cartas hablaban de una mujer llamada Margaret Hale, casada en 1923. Escribió sobre la alegría que sentía al mudarse a la finca con su esposo,
pero sus palabras se oscurecieron rápidamente. Para el otoño de ese mismo año, describió sombras que la observaban desde los rincones, un esposo que se volvió cruel y una promesa que no podría romper ni siquiera en la muerte. La última carta estaba inacabada, con la tinta corrida como si le hubieran arrancado la pluma a mitad de la frase. Debajo de las cartas había una fotografía. Margaret con su vestido de novia, su esposo de pie, rígido a su lado. Posaron en los mismos escalones donde habían posado Claire y Michael. Los ojos de Margaret, aunque sonrientes, parecían vacíos, resignados. Cuando Claire le mostró el descubrimiento a Michael, este lo descartó como reliquias de la histeria y arrojó la carta de vuelta al baúl. Pero le temblaban las manos al hacerlo, y esa noche deambuló por los pasillos hasta el amanecer. La casa los oprimió aún más en los días siguientes. Susurros se filtraban por las paredes, tenues como suspiros, pero siempre cerca. Los espejos se negaban a reflejar la verdad. El reflejo de Michael persistía más que su movimiento. Sus ojos seguían mirándolo fijamente cuando su verdadera mirada se había desviado. Una vez, mientras Claire se cepillaba el pelo, el espejo mostró a Michael de pie en la puerta, pero al girarse, el marco estaba vacío. El comedor se volvió más frío que el resto de la casa. Una noche, mientras ponía las velas para la cena, Claire notó gotas manchando el mantel. Las tocó esperando agua, pero sus dedos quedaron rojos. Las manchas se extendieron lentamente hasta que el mantel pareció una mortaja sangrante. Michael salió furioso de la habitación cuando ella gritó, gritando que lo estaba imaginando, pero las manchas permanecieron mucho después de que él se fuera. El doctor Daniel Mercer entró en sus vidas cuando Claire, desesperada por recuperar la cordura, buscó a alguien más allá de los muros. Era un hombre tranquilo, escéptico por naturaleza, que creía en la psicología más que en los espíritus. Aceptó visitar la finca haciéndose pasar por un amigo de la familia. Sentado en la sala, interrogó a Claire con dulzura, tomando notas mientras ella hablaba de susurros, de pasos, de un esposo que cada día le resultaba más extraño. Michael, sentado frente a él, se burló de sus palabras, pero Mercer observó la tensión en su mandíbula apretada, la inquietud en su mirada penetrante. Al terminar la sesión, Mercer se quedó un momento más después de que Michael saliera de la habitación. Bajó la voz. La mente puede inventar mucho bajo presión, dijo, pero admito que el aire aquí se siente pesado. Preferiría continuar con estas visitas. Por tu salud. Su mirada se dirigió al techo, donde se oían unos pasos tenues, aunque ninguno se había movido. El primer gran terror llegó 2 noches después. Claire, atraída por una corriente de aire frío, bajó de nuevo al sótano. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era húmedo y sofocante, y el sonido del goteo resonaba con más fuerza que antes. En el rincón más alejado, algo brillaba, tenuemente. Levantó la vela y se quedó paralizada. Sobre una silla podrida había un vestido de novia, amarillento por el tiempo. Sus mangas de encaje colgaban hechas jirones, pero la tela brillaba como si estuviera húmeda. Lentamente, una mancha carmesí se extendió por el corpiño, extendiéndose hacia abajo hasta que la falda quedó pesada por la humedad. Gotas caían sin parar sobre el suelo de piedra, cada una oscura gota de sangre. Su grito rompió el silencio. La vela cayó. Su llama se apagó contra el suelo húmedo. Ella se tambaleó hacia atrás, pero el vestido permaneció erguido sobre la silla, como si lo llevara una novia invisible. El goteo continuó hasta que Michael apareció en la puerta, furioso, llevándosela a rastras. Cuando regresó con la linterna en la mano, la silla estaba vacía y el suelo limpio. Claire le rogó que creyera, pero su rostro se retorció de ira en lugar de miedo. «Eres débil», espetó. «Nos arruinarás si sigues así». Sus palabras la hirieron más profundamente que cualquier fantasma, dejándola sola con el eco de la traición. Esa noche,
Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Claire lloró en silencio en su habitación. La casa gemía con cada ráfaga. Sus vigas se flexionaban como costillas. Sus paredes temblaban con el sonido. En ese momento, comprendió que Evelyn Cross tenía razón. La casa no solo los albergaba, los estaba reteniendo. La finca ya no dormía. Cada pared parecía zumbar. Cada pasillo transmitía un pulso de sonido demasiado débil para la razón, pero demasiado claro para negarlo. Los susurros habían aumentado. Ya no eran suspiros fugaces, sino voces que se abrían paso en el silencio, con una intención cautelosa. Empezaron de noche cuando la casa se sumía en las sombras. Claire permanecía despierta, escuchando cómo las palabras rodaban suavemente por las vigas, pronunciadas en una lengua que no conocía, pero que entendía demasiado bien. A veces imitaban su propio nombre, prolongándolo en sílabas largas. Otras veces murmuraban votos, frases arrancadas de su boda, repetidas con voces que no eran ni las suyas ni las de Michael, hasta que la muerte nos separe. Para siempre, para siempre. Michael cambió con los susurros. Su sueño se volvió intranquilo. Su cuerpo se sacudía como si lo arrastraran hilos invisibles. Claire a menudo lo encontraba de pie junto a la ventana de madrugada, con los ojos abiertos, pero sin ver, y los labios moviéndose en silencio. Cuando lo sacudía, se sobresaltaba violentamente, como si despertara de una oscuridad indescriptible. Pero los momentos más extraños llegaban cuando hablaba en voz alta mientras dormía. Sus palabras ya no eran suyas, pero eran claras. Susurraba otro nombre, Margaret, el mismo nombre escrito en las letras del ático. A veces reía después con una risa quebradiza que quebraba el silencio como un cristal roto. Claire volvió a confiar en Evelyn Cross. La anciana escuchaba con los brazos cruzados y una expresión sombría. «Ha comenzado», murmuró Evelyn. «La casa une a sus novias. Cada voto pronunciado aquí la nutre, la fortalece. Los hombres son los primeros en ser tomados, poseídos por quien inició esta maldición. Pero son las mujeres las que pagan el precio». El corazón de Claire se palpitó al oír esas palabras. «¿Qué quieres decir con pagar?». La mirada de Evelyn se endureció. «Pronto las verás a las demás. Novias que intentaron escapar, pero fueron reclamadas de todos modos. Permanecen en silencio, esperando a que te unas a ellas». Esa noche, la casa confirmó las palabras de Mendonois Evelyn. Mientras Claire se preparaba para acostarse, el espejo del recibidor se movió. Ya no mostraba solo su reflejo. Detrás de ella aparecieron 3 mujeres, cada una vestida con vestidos de novia andrajosos, con el rostro pálido y la boca cosida con hilo negro. Se giró aterrorizada, pero el recibidor estaba vacío. Al volverse, el espejo se quebró por la mitad, dividiendo su reflejo en 2. Michael desestimó su grito con ira, insistiendo en que estaba alimentando la histeria, pero sus ojos delataban miedo. Más tarde, al salir de la habitación, Claire lo oyó susurrar para sí mismo en el pasillo a oscuras. «Es mía en vida, es mía en la muerte». El doctor Mercer regresó para otra visita, inquieto por el empeoramiento del estado de Claire. Trajo consigo una grabadora, decidido a demostrar que los susurros eran imaginarios. La dejó en la sala, la dejó toda la noche y la recogió al día siguiente. Al reproducirlo, la sala se llenó de estática al principio. Luego, débil pero clara, surgió una voz. «Daniel Mercer, no perteneces aquí. Vete o serás atado». El rostro de Mercer palideció. Apagó la grabadora y se fue bruscamente, prometiendo contactar a Claire pronto. Pero ella nunca volvió a saber de él. Los susurros se aferraron más a Michael. Empezó a cerrar las puertas con llave, prohibiendo a Claire salir de la finca. Su afecto se había convertido en obsesión. Cada roce era demasiado firme. Cada mirada tenía un matiz amenazador. Hablaba menos como él mismo y más como otro, insistiendo en que su amor era eterno, inquebrantable, inevitable.
El punto de quiebre llegó una noche, cuando las nubes de tormenta ahogaban el cielo. Claire oyó la voz de Michael, no en la habitación, sino resonando en todas direcciones. Siguió el sonido hasta el comedor, donde las velas se encendieron solas, iluminando una mesa puesta para dos. A la cabecera se sentaba la figura espectral de una novia, con el rostro velado y el vestido cubierto de sombras. Michael estaba de pie junto a ella, con los ojos hundidos y una sonrisa exageradamente amplia. Le tendió la mano a Claire. «Únete a nosotros», dijo, aunque la voz tenía matices. La suya y otra, más vieja y grave. La novia se levantó el velo. Debajo se veía un rostro que Claire solo había visto en fotografías. Margaret Hale. Sus ojos derramaban lágrimas negras, sus labios emitían gritos silenciosos. Los susurros llenaban el salón, decenas de voces cantando votos. Claire huyó, sus pasos resonando contra el suelo, que parecía hincharse como un latido. Entró a trompicones en el estudio, que parecía una capilla, donde la esperaba el padre Gabriel. Había llegado sin invitación, impulsado por la atracción de algo profano. Le temblaban las manos al sostener una cruz. «Esta casa está maldita», dijo con voz ronca. «Tus votos no fueron hechos ante Dios, sino ante algo que se burla de Él. Ata el amor con cadenas de sangre. Debes resistirlo, resistir la voz interior de tu esposo, antes de que los reclame a ambos». Pero la resistencia ya se desvanecía. Michael entró, con el rostro ensombrecido y la voz entrecortada. «No puede resistirse. Es mía». La casa tembló entonces. Las paredes crujieron. Las velas se apagaron una a una. Los susurros se convirtieron en gritos. Claire se aferró a la cruz que Gabriel le ofreció, pero incluso mientras el metal le quemaba la palma, sintió que su voluntad flaqueaba. Por primera vez, comprendió la advertencia de Evelyn. Las promesas que había pronunciado ya no eran suyas para romperlas. Finca Donovan se había vuelto inquieta. Ya no se conformaba con susurrar ni acechar los confines de la visión. Ahora buscaba el dominio absoluto. El aire se densificó con pavor, oprimiendo los pulmones y las extremidades. Las habitaciones olían a hierro y tierra húmeda, como si hubieran desenterrado tumbas bajo las tablas del suelo. Michael se había entregado casi por completo. Su sonrisa, antes familiar, se había agudizado hasta convertirse en algo cruel. Su mirada se detuvo demasiado tiempo, no como el afecto de un esposo, sino como la exigencia de un depredador. Cuando habló, la cadencia pertenecía a otra persona, una voz más vieja impulsada por la rabia y el ritual. Claire vagaba por los pasillos con pasos temblorosos, perseguida por visiones. Las novias aparecían en destellos, de pie junto a las ventanas, flotando por las escaleras, con la boca cosida con grueso hilo negro. A veces las oía gemir tras los muros, con los puños golpeando débilmente el yeso. Otras veces, sus manos rozaban sus hombros, frías como piedras de río. La verdad de la finca se reveló fragmentada. Bajo las tablas del suelo descubrió símbolos tallados en las vigas, círculos y líneas entrecruzadas que apestaban a sangre vieja. En la biblioteca encontró diarios, con la tinta garabateada por hombres fallecidos hacía mucho tiempo, que detallaban rituales de unión. Cada uno describía el mismo acto: un novio que prometía a su novia, no a Dios, sino a la casa misma, sellando su alma en cautiverio eterno. El rito siempre se completaba con un sacrificio. El horror de Claire se acentuó al darse cuenta de que Michael había estado estudiando los mismos textos. Los encontró esparcidos por su escritorio, marcados con anotaciones de su puño y letra. Frases encerradas en un círculo rojo decían: «La sangre es el sello final del voto, y en la muerte, el amor no se puede romper». Evelyn Cross volvió a visitarnos, con los ojos llenos de compasión. «Ahora lo ves», dijo en voz baja. «Ya no es solo tu esposo. El primer novio se lo ha llevado. Busca terminar lo que comenzó aquí hace un siglo».
Claire suplicó ayuda, pero Evelyn negó con la cabeza. No puedo detenerlo, solo tú puedes. Si te quedas, morirás. Si huyes, él te seguirá. Este juramento no termina con la distancia, termina con la sangre. La finca respondió con furia a la presencia de Evelyn. Mientras hablaba, el espejo del salón se hizo añicos y los fragmentos volaron por la habitación, aunque nadie lo había tocado. Del cristal roto un humo negro se elevaba en espirales, como dedos que se le acercaban al cuello. Evelyn levantó su bastón, golpeando el suelo con fuerza, y el humo retrocedió, desapareciendo por las grietas. Salió rápidamente, murmurando oraciones. El padre Gabriel regresó días después, decidido a romper la maldición. Llevaba agua bendita y un crucifijo, con el rostro pálido pero resuelto. De pie en la sala, comenzó el rito del exorcismo. Sus palabras resonaron con fuerza al principio, resonando en las paredes de piedra, pero a medida que las oraciones se hacían más fuertes, la casa gemía como una bestia en dolor. Michael entró en medio del ritual, con los ojos ennegrecidos y la voz cargada de furia. Avanzó a grandes zancadas, golpeando a Gabriel en el pecho, con una fuerza sobrenatural. El sacerdote se estrelló contra la pared, tosiendo sangre. Aún así, continuó rezando, con la voz temblorosa, pero firme. Las velas se apagaron, dejando solo sombras. En la oscuridad, Claire vio aparecer decenas de rostros, novios y novias, con las formas retorcidas y los ojos hundidos. Giraban alrededor de Gabriel, moviendo la boca en silencio, infundiendo poder en Michael. El aire se volvió gélido y el suelo tembló bajo sus pies. Gabriel gritó cuando su crucifijo se partió por la mitad, quemado por un fuego invisible. Su cuerpo se convulsionó y quedó en silencio. Claire corrió hacia él, pero Michael la apartó agarrándola con fuerza. «Él no puede salvarte», dijo la voz enigmática. «Nadie puede. Eres mía». Esa noche, la casa se llenó de visiones. Claire soñó con altares manchados de sangre, novias llorando mientras cuchillos les atravesaban el corazón, votos sellados en cámaras subterráneas. Despertó gritando, solo para encontrar a Michael sentado a su lado, acariciándole el rostro con manos resbaladizas, como recién salidas de una tumba. Las voces ahora hablaban abiertamente, susurrando a través de paredes y respiraderos, coreando su nombre al unísono. Instaron a Michael a completar el rito, a derramar la sangre que los uniría. Claire luchó por resistirse, pero la finca había convertido sus votos en grilletes. Podía sentir cómo el vínculo se estrechaba cada vez que Michael pronunciaba las palabras «hasta que la muerte nos separe». Desesperada, huyó a la capilla del bosque buscando refugio. Pero incluso allí, el aire estaba cargado por la opresión de la finca. Las sombras se retorcían contra el altar, arrastrándose como serpientes. El crucifijo sobre el púlpito sangraba, sin parar, y el carmesí goteaba sobre el suelo. Michael apareció en la puerta con el rostro medio oculto en la sombra y una sonrisa grotesca. «No puedes huir del amor», dijo en voz baja, aunque las palabras silbaron como veneno. «Estás ligada a mí, ligada a esta casa, ligada para siempre». El grito de Claire resonó en la capilla vacía, tragada por la noche mientras la casa reclamaba otro pedazo de su alma. La finca Donovan ya no pretendía ser un hogar. Sus puertas se habían cerrado por la hinchazón. Sus ventanas se habían empañado como espejos de vacío negro, y sus muros se alzaban cada noche como si se tragaran el cielo. Ya no había camino que condujera al exterior. El sendero se desvanecía en la niebla que lamía con avidez las puertas. La casa se había sellado, encerrando a los novios dentro para el ritual que debía completarse. Claire sintió el cambio. En cuanto intentó huir, corrió hacia la puerta principal al amanecer, aferrada a su maleta. Pero el asa le quemó la mano como hierro candente. La madera se estremeció bajo sus puños, pero no cedió. Al estrellar una silla contra una ventana, el cristal se onduló como el agua,
reflejando su rostro 100 veces antes de empujar la silla hacia atrás con fuerza violenta. Se desplomó desesperada, al darse cuenta de que no tenía escapatoria. Michael se fortalecía a medida que la casa se cerraba. Su figura parecía más alta, su presencia más pesada. Deambulaba por los pasillos con una gracia deliberada, hablando en voz baja a voces que solo él podía oír. A veces llevaba el viejo libro, Ritual, sus páginas manchadas con siglos de votos escritos con sangre. Otras veces susurraba a las sombras, asintiendo como si recibiera instrucciones. Claire nunca estaba sola. Las novias espectrales aparecían a menudo ahora, cruzando silenciosamente su camino. Algunas permanecían en los rincones con las manos, juntas como si rezaran. Otras lloraban sangre sobre sus vestidos. Cuando les suplicaba ayuda, negaban con la cabeza al unísono, con las bocas cosidas con hilo negro. Su silencio era una maldición en sí mismo, una advertencia de que su destino era el suyo si flaqueaba. El comedor se convirtió en el corazón del terror. Una noche, Michael la llamó allí con voz serena pero autoritaria. La larga mesa, antes vacía, ahora estaba servida con platos de carne podrida y copas de plata deslustradas llenas de un líquido rojo y espeso. Las velas ardían de punta a punta. Sus llamas se curvaban hacia adentro como atraídas por una presencia invisible. A la cabecera de la mesa se sentaba una figura con velo, cuyo vestido brillaba húmedo como si estuviera recién empapado. A Claire se le revolvió el estómago al levantarse el velo, revelando a Margaret Hale, con el rostro pálido como un hueso, sus ojos, ojeras hundidas, destilando sombras. A su alrededor se sentaban otras novias, con sus manos esqueléticas agarrando, copas girando la cabeza al unísono hacia Claire. Michael levantó su copa con una sonrisa penetrante. El festín te espera, mi amor. Hay que celebrar una boda. Claire negó con la cabeza tambaleándose hacia atrás, pero unas manos invisibles la sujetaron por los brazos, frías e implacables, guiándola hasta el asiento frente a Margaret. La copa que tenía delante se llenó sola, y el líquido ascendió como si se hubiera vertido de la misma mesa. El hedor a hierro le llenó la nariz. «Bebe», ordenó Michael. Su voz no tenía un solo tono, sino muchos, el suyo propio entremezclado con los de los novios muertos, enterrados hacía tiempo. Claire apretó los puños, negándose, pero el líquido onduló, formando formas en su superficie. Vio su propio reflejo retorcido en una novia cadáver, con el vestido destrozado, la piel gris. La imagen articuló las palabras: «Únase a nosotros». Evelyn Cross apareció en ese momento, tambaleándose por el pasillo. Su rostro estaba pálido, de cansancio, y su bastón temblaba al golpearlo contra el suelo. Las novias silbaron, sus siluetas titilando como humo. «¡Libérenla!», gritó Evelyn con voz áspera. Se interpuso entre Claire y Michael, levantando una daga de plata que sacó de su abrigo. Su hoja relucía, grabada con los mismos símbolos tallados en las vigas de la casa. «Esta es la única manera de romper el ritual». Michael rió, y el sonido resonó de forma extraña. «Llegas demasiado tarde, anciana. El voto está casi sellado». Las novias se lanzaron hacia adelante, sus velos ondeando como alas de sombra. Evelyn clavó la daga atravesando una figura. El espíritu chilló, disolviéndose en cenizas, pero otro agarró la garganta de Evelyn, arrastrándola hacia atrás. Claire gritó cuando el cuerpo de su vecina se estrelló contra la pared. El impacto le rompió un hueso. Aún así, Evelyn metió la daga en las manos de Claire antes de desplomarse. Sus últimas palabras resonaron entre la sangre. «Acaba con eso. Acaba con él». La casa rugió furiosa, las lámparas temblaron, las paredes se agrietaron como si estuvieran vivas. Michael se cernía sobre Claire, su rostro oscilando entre el suyo y el del primer novio, una figura de ojos hundidos y una sonrisa demasiado amplia.
Extendió la mano. Ven a mí, novia. Esta noche cumplimos el juramento. Las novias rodearon la mesa, con la boca abierta, aunque aún cocida, y emitiendo un coro de gritos ahogados. Las velas se apagaron una a una, sumiendo el salón en una oscuridad casi total. Solo Michael permaneció iluminado, su cuerpo brillando tenuemente con el poder de siglos. Claire aferró la daga, con la empuñadura ardiendo en su mano. Sabía que era su única oportunidad, pero su corazón flaqueó, porque bajo las monstruosas capas, el rostro de Michael brilló, su esposo, el hombre al que una vez amó, mirándola con ojos suplicantes. Por un instante, se preguntó si aún estaría dentro, atrapado, suplicando ser liberado. Pero los susurros ahogaron ese pensamiento, elevándose hasta convertirse en un cántico que llenó cada grieta del salón. La sangre es el voto. La muerte es para siempre. La novia y el novio son uno. Y en ese momento Claire se dio cuenta. Para salvarse tendría que matar al hombre que una vez juró amar hasta la muerte. La finca Donovan ya no parecía una casa. Sus muros se alzaban imposiblemente altos, curvándose como arcos de catedral. Sus ventanas brillaban tenuemente rojas, proyectando una luz sangrienta sobre el terreno envuelto en niebla. En el interior, los pasillos se habían retorcido, transformándose en interminables pasillos flanqueados por bancos. Donde antes había habitaciones, ahora había altares. Donde antes había silencio, ahora había un coro de susurros. La boda había comenzado. Claire se tambaleaba por los pasillos cambiantes, con la daga de Evelyn aferrada en la mano. Las voces de las novias espectrales la seguían, sus cánticos se convertían en himnos de desesperación. La casa la guió hacia el gran comedor, pero ya no albergaba comida podrida ni candelabros rotos. Se había convertido en una capilla, una iglesia grotesca erigida por la sombra. Velas flotaban en el aire, ardiendo con llamas negras. Filas de testigos fantasmales llenaban los bancos, novias y novios de generaciones pasadas, sus siluetas titilando como humo, sus ojos hundidos fijos en ella. En el altar se encontraba Michael. Su cuerpo estaba envuelto en el atuendo de un novio. Su rostro oscilaba entre el suyo y el del hombre de ojos hundidos del pasado. Levantó los brazos, y la casa tembló en respuesta. Esta noche, declaró su voz ronca, el voto queda sellado, la novia está unida. Comienza la eternidad. Las rodillas de Claire flaquearon bajo el peso de las voces que resonaban al unísono. Se tambaleó hacia adelante, impulsada por una fuerza invisible, hasta que llegó al altar. Su vestido, comprendió con horror, ya no era su camisón. La casa la había vestido con un vestido de novia, blanco como el hueso, con tenues manchas rojas en el dobladillo. Michael extendió la mano. Tómala, y seremos uno. Apretó la daga con más fuerza, con la mano temblorosa, pero los susurros se hicieron más fuertes, presionando su cráneo, instándola a rendirse. Su visión se nubló con destellos. La sonrisa de Michael el día de su boda, sus votos pronunciados con amor, su mano sosteniendo la de ella bajo la luz del sol. ¿Seguía allí? ¿O la casa lo había devorado por completo? Los testigos fantasmales se inclinaron hacia adelante, abriendo la boca en gritos silenciosos. Las velas ardían con más intensidad y el aire se densificó con humo. La voz de la finca retumbó desde las vigas. La sangre es el voto. La novia y el novio son uno. La muerte es para siempre. Michael la alcanzó, con la mirada perdida. Su tacto le quemó la piel al sujetarla por la muñeca, arrastrándola hacia el altar. El suelo bajo ellos latía con luz, formando un círculo de símbolos grabados en sangre. La daga en la mano de Claire temblaba. Su mente gritaba que la clavara en su pecho, que terminara el ritual antes de que su alma fuera atada. Sin embargo, su corazón vacilaba, desgarrado por el recuerdo del hombre que una vez amó. Michael se acercó, su aliento frío contra su oído. Si me matas, permaneceré dentro de ti. Si te rindes, estaremos unidos en la dicha.
No hay escapatoria, Claire. La eternidad ya es tuya. Ella gritó, alzando la daga. Por un instante, el honorable, verdadero rostro de Michael brilló, suplicante, desesperado, humano. Sus ojos se abrieron como si implorara en silencio ser liberado. La voz entrecortada se quebró, y por un instante, solo fue la voz de Michael. «Sálvame». La daga cayó. La sangre salpicó el altar. El cuerpo de Michael se convulsionó. Su grito resonó por la capilla mientras los testigos fantasmales chillaban al unísono. La casa se estremeció violentamente. Sus paredes se agrietaron. Del techo llovió polvo. Las novias espectrales se rasgaron los velos. Sus bocas se partieron en gritos interminables mientras cadenas de sombras se desprendían de sus cuerpos. Michael se desplomó, su cuerpo inerte a los pies de Claire. La oscuridad desapareció de sus ojos dejándolos pálidos y sin vida. El altar se partió por la mitad, y una luz carmesí se derramó hacia arriba como fuego. Claire dejó caer la daga temblando, se tambaleó hacia atrás, ahogándose con el humo que llenaba el aire. Los testigos se disolvieron uno a uno, sus cuerpos dispersándose como cenizas al viento. La casa rugió, sus paredes derrumbándose hacia adentro, las vigas astillándose como si la tierra misma las rechazara. Luego silencio. Claire despertó afuera, tumbada entre la maleza del jardín descuidado. La finca había desaparecido, solo quedaban unos cimientos huecos y piedra ennegrecida. El sol de la mañana atravesaba la niebla, cálido contra su piel. Se levantó vacilante, creyendo haber sobrevivido, creyendo haber roto la maldición. Pero al darse la vuelta para irse, un susurro recorrió el aire. Era suave, íntimo, familiar, para siempre. Se quedó sin aliento. Se tapó los oídos con las manos, pero la voz se hizo más fuerte, enroscándose en su cráneo. Se tambaleó por el sendero, pero cada paso llevaba consigo el susurro. Al anochecer, cuando las sombras se alargaban, juró haber sentido la mano de Michael en su hombro. El voto no había terminado, solo la había seguido. Y en el silencio de Millicent, sus sueños cuando el mundo parecía seguro, lo escuchó de nuevo más cerca que su aliento, hasta que la muerte nos separe. La tormenta azotaba el campo como una bestia viviente. Sus truenos rugían en la distancia. La lluvia azotaba la noche con garras implacables. En el estrecho camino, un solo coche fúnebre avanzaba a paso firme, con sus neumáticos silbando sobre la grava empapada. Al volante iba David Harper, pálido de fatiga, con la mente embotada tras horas de viaje con solo los muertos como compañía. Los faros iluminaban la niebla y los árboles hasta que una silueta emergió al final del camino. Allí, imponente, como un monumento a la decadencia, se alzaba el Hotel Mario. Su silueta era esquelética, las ventanas oscuras, las líneas del tejado recortadas contra el cielo. Antaño había sido construido para la grandeza, pero ahora la hiedra estrangulaba sus paredes. Las contraventanas colgaban rotas y la puerta, oxidada y abierta, parecía llamar. La lluvia arreció mientras David guiaba el coche fúnebre a través de la puerta. La grava crujía bajo los neumáticos, con un eco extraño en la tormenta. Las lámparas del hotel estaban apagadas, pero sus ventanas brillaban tenuemente, no con luz, sino con un reflejo apagado, como si lo estuvieran esperando. Al salir, maleta, en mano el aire frío lo envolvió como un sudario. Las puertas principales se alzaban imponentes, talladas con motivos ornamentales, ahora desportilladas y deterioradas. Al alcanzar el pomo, las puertas se abrieron solas con un crujido tan profundo que parecía surgir de los cimientos. Dentro, el aire estaba estancado, cargado de moho y polvo. El vestíbulo se extendía a lo ancho, con el suelo de mármol agrietado y la lámpara de araña llena de telarañas. El mostrador de recepción estaba en sombras, pero tras él, una figura se despertó. Un anciano dio un paso al frente, alto y delgado, con el rostro surcado por los años y los ojos oscuros como el carbón.
Era Alden Graves, el conserje. Su voz era áspera como una piedra raspando contra otra piedra. «No deberías estar aquí», murmuró. Luego, tras una pausa, forzó una leve sonrisa. «Pero ya que estás aquí, el hotel nunca rechaza a un huésped». David explicó que necesitaba refugio hasta que pasara la tormenta. Alden asintió lentamente, dirigiendo la mirada hacia el fondo del pasillo, donde una solitaria puerta carmesí contrastaba con la madera descolorida. «Una regla», dijo Alden con firmeza. «No abras esa puerta. Oigas lo que oigas. Veas lo que veas. Déjala cerrada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una advertencia tallada en piedra. David subió su maleta por la gran escalera. El pasillo se extendía largo y ancho, adornado con retratos de desconocidos. Hombres y mujeres vestidos con galas de siglos pasados, con la mirada fija en la escena. El aullido de la tormenta en el exterior era apagado, como si las paredes lo tragaran. Su habitación olía a sábanas húmedas y madera podrida. Al encender la lámpara, las sombras no se retiraron del todo, se aferraron a los rincones, densas y deliberadas. Se tumbó, con el cansancio agobiándolo, pero el silencio era demasiado pesado. Entonces empezó, un sonido tenuísimo, casi como música. Una sola cuerda de violín, rota y triste, flotando desde algún lugar abajo. El sueño lo atrapó en fragmentos. Los sueños llegaron rápido. Estaba de pie en el salón del hotel, iluminado por candelabros, lleno de invitados con vestidos y trajes. En el centro estaba una novia, con el velo cubriéndole el rostro, su vestido rojo como si estuviera bañado en sangre. Se giró hacia él, levantando el velo lentamente. Bajo él, su rostro estaba pálido, vacío, su boca abierta en un grito inaudible. Despertó jadeando, con las sábanas húmedas como si unas manos invisibles las presionaran. A la mañana siguiente, la tormenta seguía arreciando, pero el hotel estaba demasiado tranquilo. David deambulaba por los pasillos fijándose en detalles que lo inquietaban. Los espejos del pasillo lo reflejaban demasiado tarde, su reflejo rezagado como algo atrapado en el cristal. Los retratos ahora lucían sutilmente diferentes. Una sombra, por aquí. Una sonrisa demasiado amplia por allá. En el salón se encontró con Elena Cross, la recepcionista, joven, con el rostro demacrado por la fatiga. Lo recibió con palabras amables, pero sus ojos delataban miedo. Cuando David le preguntó por la puerta carmesí, se quedó paralizada. «No», susurró. «No hables de eso. La novia se inquieta cuando la llaman». Su advertencia lo dejó más helado que la de Alden. Esa noche, el sonido regresó. Pasos en el pasillo, lentos y pausados. Se levantó y abrió la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Los pasos continuaron, dirigiéndose hacia la puerta carmesí del fondo. La siguió, obligado, hasta que se detuvo ante ella. La puerta pareció respirar, la madera se expandía y contraía, y del otro lado se oyó un leve golpe. 1, 2, 3. El mango se movió. David retrocedió, con el corazón acelerado, mientras susurros se filtraban entre las grietas. Eran votos, pronunciados por una docena de voces superpuestas. «Hasta que la muerte nos separe. Para siempre. Para siempre». Huyó a su habitación, pero no pudo conciliar el sueño. De detrás de cada pared se oía el llanto de una novia. Al amanecer, David comprendió lo que Alden había querido decir. Esto no era un hotel, era una tumba, y los vivos solo eran huéspedes temporales. La tormenta no amainó. Durante 3 días, el cielo permaneció cubierto de nubarrones, mientras la lluvia golpeaba sin cesar las ventanas como si intentara entrar. Dentro del Hotel Mario el mundo exterior ya no importaba. Las paredes amortiguaban la furia de la naturaleza, envolviendo a David Harper en un silencio que se volvía más opresivo con cada hora que pasaba.
Alden Graves se movía como una sombra, atendiendo el edificio en silencio, puliendo muebles que ningún huésped había tocado en años, barriendo pasillos donde el polvo regresaba al salir. Elena Cross trabajaba tras el mostrador de recepción, con sus pálidas manos recorriendo libros de contabilidad llenos de nombres de huéspedes que hacía tiempo que se habían ido. A veces, cuando creía que nadie la observaba, cerraba el libro rápidamente, temblando, como si los nombres escritos a mano la estuvieran observando. David intentó ignorar la puerta carmesí al final del pasillo, pero su presencia persistía, donde quiera que se parara. La madera relucía húmeda, como recién pintada, aunque nunca había visto a Alden tocarla. El pomo de latón siempre estaba frío, incluso cuando el pasillo mismo estaba cálido. Por la noche, cuando las lámparas se apagaban, la puerta parecía latir débilmente, un latido oculto bajo sus paneles. La segunda noche, los golpes volvieron a empezar. Suaves, mesurados, pausados. 3 veces, siempre 3, seguidos de susurros demasiado débiles para entenderlos. David se apretó la almohada contra los oídos, pero las palabras se deslizaron por debajo, fijándose en su mente. En ellas, creyó reconocer fragmentos devotos, apreciar, conservar, hasta la muerte, para siempre. Salió de su habitación al amanecer, decidido a enfrentarse a Alden. Encontró al conserje puliendo los herrajes de latón del vestíbulo. «¿La puerta?», preguntó David en voz baja. «¿Qué hay detrás de ella?». El harapo de Alden se quedó quieto. Durante un largo rato no dijo nada. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa sin humor. Lo mismo de siempre, una novia esperando a su novio. David frunció el ceño. «Tonterías. Hay algo vivo ahí dentro, lo he oído». Los ojos de Alden se encontraron con los suyos, afilados como cristales rotos. ¿Viva? No, nunca viva, solo inquieta, solo atada. Reza para no despertarla del todo. Antes de que David pudiera presionar más, apareció Elena, pálida. Traía una bandeja de rosas, con pétalos frescos y escarlata. «Para el comedor», murmuró, colocándolas en un jarrón. Pero al tocar el aire, las flores se marchitaron al instante. Los pétalos se curvaron negros y los tallos se descolgaron. El hedor a podrido llenó la habitación. David retrocedió. Elena dejó caer el jarrón. El cristal se rompió y el agua se derramó por el suelo. Le temblaron los labios al susurrar. «No le gustan las ofrendas. Aquí nada vivo perdura». Esa noche, el hotel pareció cambiar. Los pasillos se alargaron, las escaleras se doblaron, los espejos se deformaron. David deambuló por los pasillos, solo para encontrarse volviendo una y otra vez a la puerta carmesí. Los susurros se hacían más claros con cada regreso. «Elena», preguntó aquella noche en la recepción, «¿qué ha pasado aquí?». Sus manos se apretaron sobre el libro de cuentas. Hubo una boda, hace décadas. La novia fue traicionada, asesinada, en su noche de bodas. Dicen que su sangre selló un voto que ningún sacerdote podría santificar. Desde entonces, el hotel ha sido suyo. ¿Y la puerta? Los ojos de Elena brillaron de miedo. «Conduce a su habitación, la habitación de la que nadie sale». David se recostó inquieto. «Entonces, ¿por qué lo guardas?». «Porque no se puede destruir», susurró. «Créeme, lo hemos intentado. Fuego, agua bendita, martillo y espada. La puerta siempre regresa. La novia siempre regresa». La noche siguiente trajo la prueba. David se despertó con un sonido distinto a los pasos habituales. Era una risa suave y melódica, la risa de una novia que resonaba por el pasillo. Se levantó con el corazón latiendo con fuerza y la siguió. El pasillo se extendía largo y ancho, flanqueado por retratos. Cada rostro pintado parecía girarse a su paso, con la mirada siguiéndolo. La risa se hizo más fuerte, atrayéndolo hacia la puerta carmesí.
Esta vez la puerta no estaba quieta. Su superficie se ondulaba como si respirara. El pomo del latón se sacudía. De debajo, una fina línea de líquido se filtraba sobre la alfombra. David se agachó, tocándola con dedos temblorosos. Carmesí, caliente, sangre. Se tambaleó hacia atrás y la puerta se estremeció violentamente. 3 golpes sacudieron el aire. Entonces una voz clara, femenina y cercana se coló por las rendijas. David, su nombre, susurrado con dulzura y hambre, se giró para huir, pero el pasillo se había movido. La salida había desaparecido. Solo retratos se extendían a ambos lados, sus rostros ya no pintados, sino reales. Hombres y mujeres atrapados tras un cristal, con la boca abierta en gritos eternos. La puerta volvió a retumbar haciendo temblar el suelo. La voz se alzó. David, abierto, para siempre. Se desplomó contra la pared, cerrando los ojos. Al abrirlos, el pasillo estaba normal. Los retratos volvían a ser pintura, sin vida. La sangre de la alfombra había desaparecido, pero los susurros permanecieron, siguiéndolo hasta su habitación, prometiéndole, persuadiéndolo, jurando. A la mañana siguiente, volvió a confrontar a Elena. Pronunció mi nombre. Ella pareció afligida. Entonces te ha elegido a ti. ¿Para qué me elegiste? El silencio de Elena fue respuesta suficiente. Esa noche, David cerró la puerta con llave, metió un paño en la cerradura y rezó para que hubiera silencio. Pero a la medianoche en punto, llamaron a la puerta. 3 veces. Siempre 3. Los susurros llenaban la habitación, aunque la puerta estaba cerrada. Los votos le daban vueltas en la cabeza. Voces superpuestas de innumerables novios, innumerables novias, cada una terminando con la misma palabra. Para siempre. Y entonces, el sonido de un velo arrastrándose por el suelo, acercándose cada vez más, aunque no había nadie allí. David se apretó contra la pared, con el cuerpo temblando y los ojos abiertos por el terror. La novia estaba despierta. El Hotel Mario ya no susurraba. Ahora hablaba con voz potente. Sus pasillos se llenaban de suspiros que surgían de la nada, y las paredes respiraban como el pecho de una bestia dormida. Cada noche, a medianoche, la puerta carmesí sangraba. Cada mañana, su alfombra no tenía mancha. David Harper ya no creía en las coincidencias. Algo lo reclamaba, y lo sentía en lo más profundo de su ser. El primer cambio empezó con los espejos. En el vestíbulo, en las habitaciones, en los interminables pasillos, los reflejos ya no obedecían al cuerpo. Cuando David giraba la cabeza, su reflejo tardaba en seguirlo. Sus ojos eran los últimos en moverse. A veces, el reflejo sonreía levemente cuando él no lo hacía. Una noche, se paró frente al espejo alto al final del pasillo del segundo piso. Su reflejo era el esperado, pero tras él se alzaban otras. 3 mujeres con velo, vestidas de novia y con la cabeza gacha. Lentamente, levantaron el rostro. Sus ojos eran fosas hundidas, sus labios cosidos con grueso hilo negro. David se dio la vuelta. El pasillo estaba vacío, pero al volverse el espejo seguía lleno de su presencia. Una levantó la boca cosida y se llevó un dedo al velo, simulando silencio. Entonces el cristal se quebró, y una línea irregular dividió sus rostros en fragmentos. El sonido resonó por todo el pasillo, aunque ningún fragmento cayó al suelo. Fue entonces cuando David se dio cuenta de que el hotel no solo le mostraba fantasmas, estaba ensayando su destino. A la mañana siguiente el trueno se acercaba. La tormenta no daba señales de amainar, como si el propio hotel controlara el tiempo. David bajó al salón y encontró a Alden Graves hablando con un hombre con un abrigo negro andrajoso. El rostro del desconocido estaba lleno de cicatrices, la mejilla izquierda desfigurada por quemaduras y los ojos hundidos por años de insomnio. Un pequeño crucifijo, roto, colgaba de su cuello.
Este es el padre Silas Ward, presentó Alden con un tono cargado de desdén. Un sacerdote que una vez creyó poder desafiar a la cámara. Fracasó. La voz de Silas sonó ronca. Debes irte de aquí. David negó con la cabeza. La tormenta nunca terminará mientras permanezcas. La voz del sacerdote se quebró, pero sus ojos ardían con intensidad. La oyes, ¿verdad? A la novia. Te ha elegido como novio. Siempre es lo mismo. Busca a los vivos para continuar su boda que nunca terminó. Elena, de pie cerca, se estremeció al oír sus palabras. Le temblaba la mano sobre el libro de contabilidad que aferraba. Silas se acercó. No se detendrá hasta que los votos estén sellados con sangre. Si te quedas, formarás parte de su banquete. David preguntó qué se podía hacer. Silas solo se levantó la manga, revelando quemaduras que se extendían por su brazo. Intenté expulsarla una vez. El propio hotel me luchó. Apenas salí con vida. El próximo sacerdote que lo intente no se salvará. Se hace más fuerte con cada desafío. Antes de que pudiera decir más, un grito cortó el aire. El grito de una mujer resonando por la escalera. Elena dejó caer el libro de contabilidad y salió corriendo. Siguieron el sonido hasta el salón de baile. Las puertas crujieron al abrirse, revelando no el vacío, sino una escena congelada en el tiempo. Las mesas estaban preparadas con festines en descomposición, las sillas llenas de invitados espectrales con atuendos formales. En el centro de la sala se encontraba una novia con un vestido manchado de carmesí, con el velo ondeando como un charco de sangre. Su rostro estaba oculto, pero su cuerpo se balanceaba suavemente al ritmo de una música inaudible. Silas alzó su crucifijo, murmurando oraciones. Los candelabros parpadearon violentamente. Los fantasmales invitados giraron la cabeza al unísono, con la mirada perdida fija en él. La novia levantó su velo. Su rostro estaba pálido, con los labios abiertos en una sonrisa demasiado grande para su piel. Lágrimas negras corrían por sus mejillas y cuando abrió la boca, las voces de docenas de personas brotaron juntas. Para siempre. Silas gritó cuando el crucifijo que sostenía en la mano se encendió con fuego negro, quemándole la carne. Lo dejó caer, agarrándose la mano y desplomándose de dolor. La novia avanzó deslizándose y su velo se extendió hacia David como manos de humo. «Elena», gritó David, pero Elena no estaba a la vista. El velo le rozó el rostro, frío como el hielo, llenándole los pulmones con el hedor de rosas ahogadas en sangre. Se tambaleó hacia atrás, jadeando. «David». Las voces en capa susurraban. «Mi novio». El salón de baile se oscureció y los invitados fantasmales comenzaron a aplaudir suavemente, mientras sus manos golpeaban juntas en un ritmo hueco. La visión se interrumpió cuando Alden agarró a David del brazo, lo sacó a rastras del salón y cerró las puertas de golpe. El sonido cesó al instante, dejando solo silencio. David se desplomó contra la pared, temblando. «¿Qué es ella?» La expresión de Alden era grave. La primera novia, Margaret Bale, traicionada en su noche de bodas, apuñalada en este mismo salón, su sangre empapando la puerta carmesí. Desde entonces, ha tomado a otros. Todo hombre que entra se convierte en novio, toda mujer, en testigo. Los votos alimentan al hotel, el hotel la alimenta a ella. La voz de David se quebró. ¿Y tú qué? Los ojos de Alden se oscurecieron. Sirvo porque no tengo elección. Ella me perdonó hace mucho tiempo, me obligó a mantener las puertas abiertas para los demás. Mi vida es suya hasta que se canse. Esa noche, David cerró con llave su habitación, aunque los cerrojos no significaban nada en el Hotel Mario. A medianoche, la puerta de su habitación se abrió con un lento crujido. Ella entró. La novia se deslizó por el suelo, con el velo arrastrándose como tela mojada, el rostro pálido y sonriente. Se quedó junto a su cama, inclinándose hasta que su aliento
rozó su mejilla. «Eres mío», susurró, con una voz que mezclaba dulzura y podredumbre. «Terminarás lo que quedó pendiente». David intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Sus extremidades yacían pesadas, su pecho atado por un peso invisible. Solo pudo observar cómo ella presionaba su mano contra su pecho. Quemó la tela, quemándole la piel con la marca de un anillo. La habitación se llenó de música, violines chirriantes, órganos rugientes. La cama temblaba bajo él. Las paredes sangraban. «Dilo», susurró la novia, apretándole los labios. Al oído. «Di el voto». David inhaló con fuerza y gritó, rompiendo el hechizo que lo retenía. Se levantó de la cama agarrándose la marca quemada del pecho y se tambaleó hacia la puerta. Pero el pasillo no era una escapatoria. La puerta carmesí se alzaba al final, más ancha ahora, con la superficie manchada de sangre. Los susurros crecían llenando cada rincón, cada grieta, cada pensamiento. Para siempre, para siempre, para siempre. David cayó de rodillas, y su grito fue tragado por la promesa interminable del hotel. El Hotel Mario había dejado de fingir ser un edificio. Ahora estaba vivo. Cada pared era una caja torácica, cada puerta una vena, cada pasillo una garganta. La tormenta del exterior ya no era el mal tiempo, sino un manto que envolvía la estructura, alejándola del mundo. Lo que quedaba dentro ya no estaba separado de la casa, era parte de ella. David Harper lo descubrió al intentar salir de nuevo. Bajó por la gran escalera hasta el vestíbulo, pasó por la recepción donde Elena estaba sentada pálida y temblorosa. Empujó las puertas principales y se encontró de nuevo en el pasillo del segundo piso. Las paredes habían envuelto el hotel en un círculo. Todas las salidas conducían al interior. Elena lo observó con ojos atormentados mientras él se tambaleaba hacia ella. «Te lo dije», susurró. «Nadie se va una vez que comienzan los votos». Esa noche, la geometría del lugar se retorció abiertamente. David avanzó por un pasillo flanqueado por retratos descoloridos, solo para encontrarse con el mismo pasillo repitiéndose una y otra vez. En una curva las paredes se curvaron en ángulos imposibles, estrechándose hasta formar un túnel con forma de garganta que latía débilmente, como si transportara sangre. Las puertas ya no daban a habitaciones, sino a réplicas de sí mismo. Abrió una puerta y vio su propia espalda, de pie en otro pasillo, abriendo otra puerta. Al cerrarla de golpe, el eco resonó sin cesar, un coro de portazos por toda la casa. La puerta carmesí, sin embargo, siempre estaba allí. No importaba en qué pasillo entrara, no importaba cuántas veces la arquitectura se plegara sobre sí misma, la puerta carmesí esperaba al final, sangrando levemente. Los susurros ahora no solo llegaban a medianoche, sino a todas horas, entretejidos en el mismo zumbido del aire. Para siempre, hasta la muerte. Aprecia, sostiene, obedece. Las voces se superponían, algunas masculinas, otras femeninas, algunas entrecortadas por sollozos. Una noche, David volvió a entrar al salón de baile, aunque no había sido su intención. El hotel lo había guiado hasta allí. Esta vez el espacio no estaba vacío. Cada mesa estaba llena de invitados, cientos de ellos, con sus trajes y vestidos podridos, la piel pálida y flácida. Estaban sentados, rígidos como estatuas, girando, las cabezas al unísono para mirarlo. Abrieron la boca lentamente, y un sonido como el de 100 cuchillos raspando piedra llenó el aire. Al fondo, apareció la novia. Su velo ondeaba como si estuviera bajo el agua, y su vestido goteaba sangre, fresca. Extendió las manos y los fantasmales invitados se levantaron en silencio. Esta vez no fueron aplausos. Fue una procesión. Avanzaron hacia él, con pasos sincronizados y la mirada perdida. El olor a tierra húmeda inundaba la habitación. El olor a cuerpos recién exhumados. David se tambaleó hacia atrás,
cerrando las puertas de golpe tras él, pero sus pasos continuaron, resonando al otro lado del bosque. El padre Silas regresó al amanecer, con las manos quemadas aferradas a un crucifijo nuevo y los ojos hundidos por la oración sin dormir. «Esto tiene que terminar», dijo con voz áspera. «Aunque me mate». Condujo a David y Elena al salón rociando agua bendita por el suelo. Las paredes crujieron, la lámpara vibró y los espejos se empañaron. Silas levantó su crucifijo y comenzó el rito. «Líbranos del mal», cantaba con voz temblorosa pero fuerte. Al principio, el aire se resistió, vibrando de ira. Las paredes se deformaron, el yeso se agrietó. Salía humo negro de la chimenea, llenando la habitación de gases asfixiantes. Entonces ella apareció. La novia atravesó el humo, con el velo envuelto en sombras, las manos como garras y goteando. Su voz era un coro de muchas. «No se puede desterrar lo que nunca estuvo vivo». «Silas», gritó oraciones apretando el crucifijo contra ella. El metal chisporroteó en sus manos, brillando al rojo vivo. Se le formaron ampollas en la piel, pero no lo soltó. El hotel respondió. El suelo se partió bajo sus pies, liberando las manos de la sombra que le sujetaban las piernas y lo derribaron. El crucifijo se hizo añicos. Silas gritó mientras las sombras lo arrastraban, retorciendo su cuerpo de forma antinatural hasta que sus huesos se quebraron como palos secos. Elena gritó, pero David la apartó mientras Silas era consumido. Sus gritos fueron absorbidos por la oscuridad. El suelo se cerró, dejando solo marcas de quemaduras donde había estado. La novia inclinó la cabeza y su sonrisa se hizo más amplia. Un testigo menos, un novio más. Luego desapareció, dejando solo el sonido de los velos crujiendo en el aire. Elena cambió después de esa noche. Su piel palideció, sus ojos se hundieron. Cuando David la encontró en la recepción, ya no estaba escribiendo en el libro de contabilidad, sino mirándolo fijamente, con la pluma moviéndose sola. Nombres llenaban la página, escritos con tinta carmesí. «¿Qué estás haciendo?», preguntó David. Levantó la vista con los labios temblorosos. «Me hace registrar a los invitados. Todo nombre que entre debe quedar escrito. Todo testigo debe permanecer». Las páginas del libro de contabilidad pasaban solas y David veía su nombre repetido docenas de veces. Cada entrada más oscura que la anterior. «Te estás volviendo suya», susurró. Las lágrimas de Elena cayeron sobre la página. «Ya lo soy. Me está convirtiendo en el testigo eterno. Toda novia necesita uno». Antes de que David pudiera responder, los candelabros se sacudieron violentamente y el hotel rugió. El aire se partió con un sonido como de tela rasgándose. El Hotel Mario había despertado por completo. El vestíbulo se extendía hacia arriba y su techo se disolvía en una oscuridad infinita. Las paredes se curvaban en arcos, formando una grotesca catedral. Aparecieron bancos donde antes había sillas, llenos de invitados fantasmales que giraban la cabeza al unísono. En el otro extremo se encontraba el altar, y frente a él, la puerta carmesí. Ya no era una puerta, sino un portal del que goteaba sangre en una palangana que había debajo. La novia permaneció allí, con el velo ondeando aunque no soplaba el viento. Levantó los brazos y los fantasmas comenzaron a cantar, no con palabras, sino con un gemido lastimero que desgarraba el silencio. David se agarró el pecho, donde aún persistía la marca de la quemadura. El dolor lo atravesaba, ardiente e implacable. La voz de la novia cortó el lamento, aguda y dulce. «Ven a mí, mi novio. La capilla está lista. La eternidad te espera». David se tambaleó hacia atrás, pero los bancos de fantasmas lo rodearon, llevándolo hacia el altar. Elena lloró en silencio a su lado. Su vestido brillaba de un blanco radiante, como si ya se hubiera transformado. El Hotel Mario se había convertido en una iglesia de la muerte, y su boda estaba a punto de comenzar. El Hotel Mario se había vuelto más hambriento.
Sus paredes ya no ocultaban su respiración, su pulso firme como un tambor. Cada pasillo olía a rosas ahogadas en sangre. Cada escalera crujía como si huesos se movieran bajo ella. David Harper deambulaba en círculos por sus pasillos, pero todos los caminos conducían a las puertas del salón de baile, como si la casa deseara que llegara al festín que había preparado. El salón de baile había estado en silencio una vez, pero ya no. Al abrirse las puertas, la luz destelló desde las lámparas de araña, con llamas negras como el hollín. La larga mesa del comedor se extendía interminablemente, cubierta con manteles amarillentos por el tiempo y cubiertos de plata deslustrados. Sobre ella había bandejas de carne, humeante y cruda, aunque no ardía fuego en la chimenea. Las copas rebosaban de un líquido espeso, más oscuro que el vino. Sentados a la mesa había cientos de invitados. Vestían trajes y túnicas de décadas pasadas, con el rostro pálido y serio. Algunos tenían la carne desprendiéndose del hueso, otros tenían la boca cosida con grueso hilo negro. Todos giraron la cabeza al unísono para mirar a David. Sus ojos brillaban tenuemente, como brasas enterradas en cenizas. A la cabecera de la mesa se sentaba la novia. Su velo relucía húmedo, como si estuviera teñido de carmesí. La tela se aferraba a su vestido, goteando sin parar hasta el suelo. Sus manos, blancas y esqueléticas, descansaban sobre la mesa donde esperaba un único asiento vacío. David se quedó paralizado. Ahora entendía. El banquete no había sido preparado para los muertos. Había sido preparado para él. «Siéntate», susurró la novia. Su voz se escuchó a través del pasillo, aunque su boca no se movió. Su cuerpo lo traicionó. Sus piernas lo impulsaron hacia adelante, pasando junto a invitados fantasmales que se reclinaban en sus sillas con sonrisas vacías. Llegó al asiento frente a la novia y se hundió en él, aunque su mente le gritaba que se resistiera. Una copa se llenó ante él, un líquido oscuro que brotaba de la madera como si la mesa sangrara. El olor a hierro le golpeó la nariz, denso y nauseabundo. El líquido onduló, y en su superficie vio su reflejo, no tal como era, sino vestido con un traje de novio, los ojos negros y los labios curvados en una sonrisa demasiado amplia. Los invitados comenzaron a aplaudir suavemente, un ritmo hueco y sin vida. «Bebe», ordenó la novia. La mano de David levantó la copa contra su voluntad. El borde rozó sus labios y el líquido le quemó, frío. Sintió náuseas. Apartó la copa, a la fuerza, derramando el contenido sobre el mantel. La mancha se extendió como una herida goteando hasta el suelo donde las tablas silbaron. El velo de la novia tembló de disgusto. Su voz se volvió más grave, con innumerables matices. «Debes beber. El voto debe quedar sellado». Un grito resonó por el pasillo. David giró la cabeza bruscamente y vio a Elena al fondo, atada a una silla con velos ceñidos alrededor de su cuerpo. Su mirada suplicaba, aunque sus labios estaban amordazados con un hilo negro. Los invitados fantasmales más cercanos giraron la cabeza con la boca abierta como si quisieran devorarla. La voz de la novia siseó: «Toda boda requiere un testigo. Ahora es mía. Mírala y recuérdala». Elena forcejeó. Los hilos se le clavaron en la piel. Su vestido se había transformado en seda blanca, manchado de sangre en el dobladillo. La casa ya la estaba reclamando. David se levantó, dando un puñetazo en la mesa. «Suéltala». Los candelabros vibraron, sus llamas se intensificaron. Los invitados gritaron al unísono, un sonido penetrante como cristales rotos. La novia ladeó la cabeza. El novio no debe levantarle la voz a la novia. «Siéntate». David se le doblaron las piernas. Cayó de nuevo en su asiento, atado por una fuerza invisible. Las puertas se abrieron de golpe. Alden Graves entró tambaleándose en el pasillo, con el bastón golpeando el suelo y la mirada perdida. En su mano brillaba una daga grabada con símbolos que titilaban tenuemente. «No más», rugió.
y su voz resonó por todo el pasillo. No aguantarás ni una más. El velo de la novia se quebró como un látigo, y Alden cayó al suelo. Invitados fantasmales se levantaron, arañándolo con las manos. Él asestó un tajo con la daga y las sombras chillaron, disolviéndose en cenizas donde la hoja cortó. «David», gritó Alden lanzando la daga por encima de la mesa. «Acaba con ella. Solo esto puede romper el juramento». La daga resonó ante él y su empuñadura ardía fríamente. La novia gritó. Su velo se agitó. Las lámparas de araña se hicieron añicos una a una. Se abalanzó sobre Alden levantándolo del suelo con manos invisibles. Él gritó apuñalándole el velo con la daga, pero ella se lo arrancó y lo arrojó al otro lado del pasillo. Su cuerpo se estrelló contra la pared con un crujido. Alden tosió sangre temblando. Su mirada se fijó en David. «Tómala. Antes de que te ate». Los invitados lo acosaron, arrastrándolo hacia abajo. Su grito se apagó al ser consumido, disolviéndose su cuerpo en el festín. Su alma había desaparecido. La daga yacía ante David, latiendo débilmente con luz. El salón quedó en silencio. La novia regresó a su asiento, con el velo aún puesto y una sonrisa grotesca. «No puedes escapar», susurró. «Todo novio que se resiste se une a mí en la muerte. Todo novio que se rinde se une a mí para siempre. De cualquier manera, eres mío». Se inclinó hacia adelante, y su voz se convirtió en un siseo. «¿Sabes por qué los votos deben sellarse? Porque el amor traicionado jamás se entierra. Mi esposo me mató en nuestra noche de bodas. Su espada me atravesó el corazón. Pero no morí sola. Lo llevé conmigo. Desde entonces, todo hombre que se atreva a ocupar su lugar debe terminar lo que él empezó». Levantó las manos y la copa se volvió a llenar, rebosando de sangre. El olor se hizo más denso, sofocante. «Bebe», susurró de nuevo. «Acompáñame hasta la muerte. Para siempre». David agarró la daga. Sus nudillos estaban blancos. Los invitados se levantaron, abriendo aún más la boca, desencajando hasta que les crujieron las mandíbulas. Se inclinaron sobre la mesa con los dientes afilados y la lengua negra. Empezaron a darse un festín, no de comida, sino del aire mismo, sorbiéndolo de la habitación hasta que a David le dolió el pecho. Helena gritó detrás de su mordaza. Sus ojos se pusieron en blanco mientras los velos se apretaban alrededor de su garganta. David golpeó la mesa con la daga. Un destello de luz surgió de la hoja, abrazando el salón. Los invitados gritaron, sus cuerpos titilaron. La novia retrocedió. Su velo se agitó violentamente y su voz chilló de furia. «¿Te atreves a desafiarme?» Los candelabros explotaron, haciendo llover fragmentos de cristal. Las paredes sangraron espesos chorros que empaparon el suelo. El salón se estremeció como si todo el hotel fuera a derrumbarse. David arrebató la daga y corrió hacia Helena. Cortó los velos, liberándola mientras la novia avanzaba con paso decidido, con su cuerpo imponente y su velo extendiéndose por el pasillo como alas de sombra. La fiesta había terminado. La boda aún no estaba completa. El voto final se sellaría en la habitación carmesí. El Hotel Mario se había despojado por completo de su disfraz. Ya no era un edificio, ya no era un refugio. Era una capilla de sombras, construida no por manos humanas, sino por dolor y sangre. Cada pasillo se había convertido en un pasillo, cada pared en un altar, cada susurro en un himno. La puerta carmesí por fin se abrió. David Harper arrastró a Helena Cross por los pasillos temblorosos, con la daga ardiendo en la mano. Pero por mucho que corrieran, todos los caminos conducían al mismo umbral. La puerta goteaba sangre. Su marco brillaba tenuemente como si estuviera iluminado desde dentro. El aire dentro vibraba con la música de órgano, grave y gutural, aunque no se veía ningún instrumento. Velas negras flotaban en el aire. Sus llamas se inclinaban hacia el altar en el otro extremo. Los bancos se alineaban a ambos lados, llenos de invitados espectrales con vestidos y trajes deteriorados.
Giraban la cabeza al unísono, con la mirada perdida siguiendo a David mientras éste avanzaba tambaleándose. La novia los esperaba. De pie ante el altar, su velo ondeaba a pesar de la quietud del aire. Su vestido empapado de rojo como si acabara de salir de una tumba. Tenía las manos abiertas de par en par. «Bienvenido, mi novio», susurró, y su voz resonó por toda la capilla. «Hay que pronunciar los votos. Hay que sellar el banquete». Helena se aferró al brazo de David, temblando. Los velos que rodeaban sus muñecas regresaron, atándola de nuevo, arrastrándola hacia el asiento del testigo. Por mucho que luchara, los hilos se tensaban, clavándose en su carne hasta que gritó. La marca volvió a quemar el pecho de David, con la forma de un anillo quemándole la carne. Se tambaleó, jadeando, aferrándose la cicatriz que latía con cada compás de la música de la capilla. «Ya eres mía», siseó la novia. «El juramento arde en tu sangre. Solo queda el beso, solo queda la espada». La daga temblaba en su mano. Sus símbolos brillaban débilmente, resistiendo su tirón. Los invitados espectrales comenzaron a cantar al unísono, con voces huecas, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Para siempre, para siempre. La capilla se estremeció, y el polvo caía de las vigas que se extendían hacia una oscuridad infinita. La novia se deslizó hacia adelante, su velo rozando el suelo como olas de sangre. Levantó sus manos con garras y las apretó contra el pecho de David. «Repite conmigo», susurró. «Amarte y cuidarte, en la vida y en la muerte, para siempre mío». Los labios de David temblaron. Sintió las palabras subir por su garganta sin su consentimiento, la promesa abriéndose paso a través de él como un veneno. «No», jadeó, forzando la daga a levantarse. La novia retrocedió levemente, su velo se retorció, su sonrisa se desvaneció, pero los invitados se inclinaron hacia adelante, sus cánticos cada vez más fuertes, sus manos aplaudiendo a un ritmo hueco. «Para siempre, para siempre, para siempre». Helena gritó desde su silla, con la voz ahogada por hilos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba contra los velos. La novia se acercó. «Si no dices las palabras, tu testigo morirá en tu lugar. Elige, mi novio. Habla, o verás cómo su alma es devorada». Los bancos se estremecieron cuando los invitados comenzaron a levantarse, moviéndose como marionetas. Extendieron sus manos, esqueléticas hacia David, con las mandíbulas abiertas. Blandió la daga, y la hoja cortó la sombra. Cada golpe quemaba una luz blanca, abriendo agujeros en sus cuerpos, pero por cada fantasma que se disolvía, aparecían 3 más. La novia chilló, y su velo se extendió hasta cubrir la capilla como si fueran alas. Unas sombras cayeron sobre David, tirando de sus extremidades y arrastrándolo hacia el altar. La daga se le escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito. «No», gritó mientras forcejeaba, pero su cuerpo estaba inmovilizado. La novia apretó sus fríos labios contra su oído. «Eres mío. Siempre lo fuiste. Ni siquiera en la muerte escaparás». Entonces, entre los gritos y cánticos, se alzó otra voz, débil, desvanecida, pero clara. Una daga debe herir el corazón, no el de ella, el de él. Los ojos de David se abrieron de par en par. La voz era Alden Graves. Aunque su cuerpo había sido consumido, su alma aún persistía, resonando en las penos en paredes. La novia vaciló, su velo se sacudió violentamente. «Silencio», susurró. David comprendió. La maldición no se rompió al matar a la novia, se rompió al romper el vínculo del novio. Sí mismo. Extendió la mano hacia la daga, cerrándola sobre la empuñadura mientras las sombras le arañaban la piel. Se incorporó tambaleándose, con la sangre manando de sus brazos. La novia se abalanzó sobre él, con el velo chasqueando como látigos. «No, eres mío». David se llevó la daga al pecho,
Justo sobre la marca ardiente, los invitados gritaron en protesta, y sus cánticos se entrecortaron. Hasta que la muerte nos separe, susurró, y clavó la espada en su propio corazón. Una luz blanca y abrasadora irrumpió en la capilla. La novia gritó. Su velo se rasgó, su cuerpo se convulsionó al extenderse grietas por su cuerpo. Los invitados gimieron, disolviéndose en cenizas. La capilla se estremeció, las paredes se partieron, los bancos se derrumbaron. David cayó, con la sangre empapando su pecho, con los ojos fijos en Helena. Por un breve instante, el rostro de la novia cambió. Ya no era monstruoso, sino humano. Una joven que lloraba, con los labios temblorosos de dolor. Luego se convirtió en polvo, y su velo se dispersó como humo. El hotel rugió al derrumbarse. Las vigas cayeron, las paredes se derrumbaron, el fuego se extendió por los pasillos. Helena se liberó de los últimos velos y se arrastró hacia David. Yacía pálido, con la respiración entrecortada y los ojos vidriosos, pero sus labios se curvaron levemente. Vete, vive. Ella se aferró a su mano mientras el suelo se partía bajo sus pies. Con un grito, huyó, tropezando entre el humo y la ceniza, hasta que irrumpió en la tormenta. Tras ella, el Hotel Mario se derrumbó, quedando solo unos cimientos ennegrecidos. La puerta carmesí se desmoronó al final, sangrando, hasta que cayó la última piedra. Helena se tambaleó hacia la luz del día. La tormenta había amainado. El cielo era azul pálido, el aire limpio. Respiró por primera vez en lo que pareció una eternidad. Se dio la vuelta. El hotel había desaparecido. Solo quedaban ruinas. Sus lágrimas caían libremente. Susurró su nombre creyendo que David se había ido. Pero entonces, suave, débil, cercano como el aliento, llegó un susurro. Para siempre. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró a su alrededor, pero no había nadie cerca. Y cuando pasó junto a un trozo de vidrio roto entre la maleza, su reflejo no coincidió con el suyo. Era David.